Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. A ver. No sé si me logran ver bien. Quiero saludar al hermano Hernán Kevnes, a Daniel, a David Peña, a José Daniel, a Katia Silvia, a Katy Gutiérrez, Luciana Cuba, Radio Agua de Vida, que nos escucha desde Argentina, y Rosita. Un saludo para cada uno de ustedes. Y vamos a empezar orando y agradeciendo a Dios por este tiempo que vamos a tener de aprendizaje. Hermanos, oremos entonces. Amado Dios, te damos gracias por hoy, por este tiempo, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por lo generoso que eres, Dios, y rogarte, Dios, que utilices hoy a Josué para que sea de mucha bendición para los hermanos presentes y para aquellos terceros que están aprendiendo de ellos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de ser de bendición con este ministerio. Y tú sabes, Dios, que solo es para tu honra y tu gloria. Gracias, Dios, por todo lo que aprenderemos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los dejo sin más que decir con el doctor José Esteban Pacheco Velarde. Amados hermanos, muy buenas noches. Como siempre, para mí es un gran honor estar aquí frente a ustedes, compartiendo tantas cosas. A ver, el día de hoy nos toca las cartas de Pablo. Vamos a hablar de la primera carta de Pedro, las cartas de Pedro. Vamos a hablar de la primera carta de Pedro, pero antes de hablar de sus cartas, es menester hablar de quién es este Pedro. Este Pedro que escribe estas cosas tan importantes. A ver, el primer detalle suyo es que su nombre real no era Pedro. O sea, él no nació con el nombre de Pedro. Él nació con el nombre de Simón. Es Jesús quien le cambia de nombre y le pone de nombre Pedro. Yo quisiera pedirle, por favor, no sé si está ahorita Yomira conectada. No está Yomira. Entonces, ¿quién es el valiente que me ayuda? Y busca Juan 1:35. A ver si alguien me gana. Juan 1:35 al 42 vamos a leer. Pastor, buenas noches. Muy buenas noches. Léelo, por favor. Perdón, ¿dijo Juan 1? Sí, Juan 1:35 al 42. Ya, está bien. Está titulado como Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Listo. Entonces, ¿quién le puso el nombre de Pedro? Jesús. Jesús le puso ese sobrenombre. ¿Qué significa Pedro? Significa piedrita. ¿Listo? Viene del griego Petros, que significa piedrita. Ok, a ver. Él era hijo de Jonás. Su nombre original en hebreo sería Shimeón Bar Yonah. Eso significa Simeón, hijo de Jonás. ¿Ok? Ahora, obviamente no estamos hablando del Jonás del Antiguo Testamento, ¿no? Es otro Jonás. El padre de Pedro es otro Jonás, por si acaso. ¿Listo? Siguiente dato. Él tenía un hermano menor llamado Andrés. Justo en la lectura que ha hecho nuestra hermana. Hermanita, por favor, te voy a pedir que leas de nuevo Juan 1:40, solo el versículo 40. Mira lo que dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, Andrés es el hermano menor de Pedro.
Este Andrés había sido un seguidor de Juan el Bautista. Lo que hemos leído hace un momentito es lo que sucede con Juan el Bautista. Andrés era un discípulo de Juan el Bautista, que cuando escuchó que Juan decía, este es el Mesías, este es el escogido de Dios, Andrés decidió dejar de seguir a Juan para empezar a seguir a Jesús. ¿Listo? Ahora, en la lectura que has hecho, hermana, te has dado cuenta que dice que habían 2 discípulos y los 2 se fueron tras de Jesús. ¿Listo? ¿Quiénes eran esos 2? Uno de ellos es Andrés y el otro, ¿sabes quién es? Es el Juan que escribe el evangelio que estás leyendo. Andrés y Juan eran esos 2 discípulos de Juan el Bautista que se fueron con Jesús después de que Juan les dijo, Él es el Mesías. No yo, Él es el Mesías, decía Juan el Bautista. Entonces, Andrés fue donde Jesús, siguiendo lo que le había dicho Juan el Bautista, que era su anterior maestro, y entendió que Jesús realmente era el Mesías. O sea, él pudo cerciorarse, hablando con Jesús directamente, que realmente él era el escogido de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, Andrés fue donde su hermano mayor, que se llamaba Simón. Este Pedro del que estamos hablando, este es exactamente él. Entonces, ¿cómo llegó Pedro a Jesús? Su hermano Andrés lo llevó. Su hermano Andrés le predicó. Su hermano Andrés es el que lo llevó a los pies de Jesús. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Pedro era un pescador. ¿Listo? ¿Cuál era su ocupación? Era un pescador, igual que su hermano, igual que Andrés. Además, Juan, el Juan del que hemos estado hablando ahorita, este Juan que escribe este evangelio, Juan el discípulo, él también era un pescador. Y tenía un hermano mayor llamado Jacobo, que también era un pescador. Entonces, los 4 eran pescadores galileos. ¿Listo? Muy bien. Los teólogos, los eruditos, indican que lo más probable es que Pedro haya sido el mayor, entre todos los 12 apóstoles, en edad, es muy probable que Pedro haya sido el mayor, porque también él solía asumir de forma natural el liderazgo sobre los otros discípulos. ¿Listo? Entonces, una cuestión de edad explicaría por qué sería él el más resaltante entre todos. ¿Listo? Y también suelen decir que Juan, el que escribe este evangelio, es el menor de todos los discípulos. Ahora, no tenemos certeza al respecto. Sabemos que Juan era muy joven y sabemos que Pedro era mayor, pero no sabemos si era el mayor entre los 12, no estamos tan seguros. Y tampoco estamos seguros que que Juan, que es el último entre los 12, ¿no? No estamos seguros, pero sí sabemos que Juan era muy joven, igual que Andrés, y que Pedro era mayor. ¿Listo? Ok, continuamos. Pedro estaba casado. ¿Listo? Esto es algo que los católicos no les gusta escuchar, pero es verdad. Pedro era un hombre casado. Si Yomira no ha entrado, hermanita, la que me has ayudado hace un ratito que no pude ver tu nombre, te quiero pedir por favor que leas Mateo 8:14. Por favor. No, ya estás, Yomira. Yomira, por favor, Mateo 8:14, seguro ya lo tiene, ya lo ha buscado ya. Entonces, como les decía, la Iglesia Católica suele decir que Pedro es su primer papa, ¿listo? Pero tú sabes que, igual que los demás clérigos, el papa se supone que no puede casarse. Pero Pedro era casado, ¿listo? Pero ¿cómo estás tan seguro? La misma Biblia lo dice. ¿Qué tal si lo leemos? Mateo 8:14. Yo mira, por favor. Mateo 8:14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces, si Pedro tiene suegra, ¿estará casado o no estará casado? Yo mira, ¿tú qué opinas? Sí, si tiene suegra, sí está casado. Claro, definitivamente, ¿no? Pedro era un hombre casado. Ahora, si tenía o no tenía hijos, pues no lo sabemos, por lo menos no con certeza. Pero de que estaba casado, sí, era un hombre casado. Como les había dicho hace un momento, Pedro viene del griego Petros, que significa piedrita. En base a este significado, han habido bastantes confusiones. ¿Por qué? Este capítulo o este versículo seguramente lo van a reconocer. ¿Qué tal si vamos de frente? Yo mira, por favor, Mateo 16, del 13 al 18. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos
Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne de mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Listo. Mira, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice el texto, edificaré mi iglesia. Muchos han interpretado que Pedro es esa roca sobre la que se iba a edificar toda la iglesia. Y es por eso que los católicos dicen que Pedro es el primer papa, ¿listo? El papa casado, ¿no? Pero no, a ver, ¿qué tal si vamos y lo leemos bonito y lo entendemos como nos gusta, ¿no? Poquito a poquito, pedacito a pedacito. Entonces, el texto comienza diciendo, Mateo 16, 13, comienza diciendo, Jesús llegó a la región de Cesarea, ¿listo? A Cesarea de Filipo. Y pregunta a sus discípulos. ¿Quién pregunta? Jesús. Él es quien pregunta a sus discípulos y les pregunta, les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Listo? ¿Quién dicen la gente allá afuera? ¿Qué dice la gente? Entonces los discípulos, ellos empiezan a responder cada uno por su lado, ¿no? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. Continúa Jesús diciendo, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ya no está preguntándoles qué dice la gente, no. Ustedes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces, Pedro, el que siempre asumía el liderazgo, siempre va a ser el primero en responder. Nos vamos a dar cuenta en varios de esos capítulos donde él participa, que él suele ser el primero en responder, porque también es el que asume el liderazgo, como les dije hace un momento, ¿no? Entonces, él es el primero y responde, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, le responde Jesús. ¿Por qué le responde a Pedro? Porque él fue el primero que respondió, porque él estaba asumiendo el liderazgo entre el grupo que estaba en ese ratito sentados. ¿Listo? Por eso Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres, Simón, tú que has respondido, hijo de Jonás, justo lo que hemos dicho, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Listo? ¿Y qué pasaba si no hubiera sido Pedro quien respondía? Si hubiera sido Andrés, hubiera sido Juan quien respondía. Pues Jesús le hubiera dicho exactamente lo mismo a Juan o a Andrés, aquel que habría respondido. ¿Listo? Porque se estaría asumiendo el liderazgo en ese momento. Entonces, de esta manera continuamos y dice, le sigue, ahora, sino mi Padre que está en los cielos. Porque él no lo dijo porque se le ocurrió. No se le chispoteó. O sea, esto es que Dios le había revelado, le había inspirado para que diga estas palabras, ¿no? Y bien pudo inspirar a Juan, bien pudo inspirar a cualquier otro, pero en este caso inspiró a Pedro. Pero tú sabes que Dios no hace las cosas al azar. Hay una razón de ser. Continúa Jesús diciendo, y yo también te digo, y acá Jesús va a hacer un juego de palabras. ¿Listo? Va a hacer un juego de palabras y va a decir, yo también te digo, tú eres Pedro. ¿Qué significaba Pedro? Piedrita, Petros, ¿no? Piedrita. Tú eres piedrita, coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es una piedrita? Esto es una piedrita, algo pequeño, Petros, piedra chiquita. Pero ¿qué es una roca? Una piedra enorme. Una roca, pues, una roca grande. Jesús está haciendo un juego de palabras. Le dice, tú que has asumido el liderazgo entre los 12 discípulos, en ese momento lo estaba asumiendo, tú eres una piedrita. Y sobre esta roca, ¿quién será la roca? El mismo Jesús. Edificaré mi iglesia. Tú eres piedrita, eres chiquito, pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Siendo el líder de los 12 en ese momento, él era piedrita. ¿Listo? Pero sobre Jesús se iba a fundar la iglesia. Ahora, no, hay varios detalles acá. Una roca, Jesús, es una piedra muy grande.
pero sigue siendo una piedra. Grandota, pero sigue siendo una piedra. Cuando nosotros nacemos de nuevo, como el caso de Pedro, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿acaso no somos una nueva criatura espiritual cuyo objetivo es ser cada vez más como Jesús? ¿Una piedrita que quiere ser como la roca? ¿Acaso no hemos sido llamados a eso? ¿A parecernos cada vez más a quien nos salvó, a Jesucristo, nuestro Señor? ¿Nuestro modelo, nuestro paradigma, acaso no es Él? Pues sí. Entonces hay muchas cositas que Jesús nos enseñó con este pequeño juego de palabras. Jesús es la roca, Pedro es una piedrita. Pero espérate, no, la historia no termina ahí. Mira cómo continúa el texto y mira lo que dice. Yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra ella. ¿Quién es ella? ¿De qué está hablando? ¿De la iglesia o de la roca? De la roca. De Jesús mismo. Acuérdate que Él murió, pero Él resucitó. Las puertas del Hades no prevalecieron contra Jesús, porque Jesús resucitó. Hades representa la muerte. ¿Listo? Continúa diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, a ver, antes de que vayamos, y a ti, ¿a quién se le está diciendo? A Pedro. ¿Por qué? Pedro había asumido el liderazgo en ese momento, el liderazgo del grupo. ¿Listo? Por eso es que Jesús le dice todo lo que le dice y luego le dice, a ti te daré las llaves. ¿Listo? Y entonces dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces uno se pregunta, ¿y ahora de qué nos está hablando? A ver, Pedro, como líder en el grupo, está recibiendo una autoridad especial, ¿verdad? Una investidura especial. Y por esa investidura, lo que él ata en el cielo será atado en la tierra, y lo que él ata en la tierra desata en la tierra, será desatado en el cielo. Pero ¿qué significa? O sea, ¿qué es lo que podemos, o qué es lo que vamos a desatar, o qué es lo que va a atar? ¿Qué es? ¿Qué significa esto que le está diciendo Jesús? Les cuento que el mismo Jesús va a explicar a qué se refiere con esto de atar y desatar en el capítulo 18. En el mismo libro de Mateo, 2 capítulos después, Jesús va a detallar a qué se refirió cuando dijo atar y desatar, y cuando le dio a Pedro esta facultad, esta investidura para atar y desatar. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a eso. Todavía no. Vamos a ir a eso, pero todavía no. ¿Listo? A ver, entonces, ya hemos visto eso. Su nombre es Petros, piedrita, sobre esta piedrita. Y Jesús es la roca, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros estamos fundamentados ¿en quién? En Cristo. ¿La iglesia está fundada en quién? En Cristo. ¿Listo? Bueno, eso lo ves en un montón de otros versículos de la Biblia. Eso está muy bien explicado por el mismo Pablo. ¿Ya? Continuamos. Dice, en Mateo 16, 22 a 23, vamos a encontrar una historia curiosa. Pedro era una persona muy impulsiva. Y lo demostró en un montón de veces. Mateo 16, 22 y 23 lo vamos a ver con mucha claridad. Por favor, Yomirita, ¿podrías leerte Mateo 16, 22 y 23? Sí. Mateo 16, 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, Un ratito. porque no pones... Mira, ¿qué cosa? Quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, ¿Satanás? Sí. ¿Estás segura que estás leyendo bien? Sí, hermano. Sí, es más, mira, ¿te has dado cuenta de que lo que estás leyendo ahorita son unos cuantos, 4 versículos después de que Jesús le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Está acá abajito, son versiculitos después. Sí. ¿Qué te parece? ¿Sobre quién está fundada la iglesia? ¿Sobre Pedro, al que luego lo llamas Satanás, o sobre Jesús? ¿Tú qué opinas, Yomi? ¿Sobre quién será? Evidentemente. Yo creo que Definitivamente sobre Jesús. Porque Pedro, al igual que nosotros, era un ser imperfecto, se equivocaba. Y en este momento,
Pedro se había dejado llevar por la emoción, por el sentimiento. ¿Qué tal si ahora sí leemos el contexto completito? Mira, desde el versículo 21, déjame que yo lo voy a leer esta vez. Estamos en Mateo 16, versículo 21. 2 versículos después de que Jesús le dice que a ti te doy las llaves del cielo y todo eso, 2 versículos después, mira lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Es más, Jesús continúa diciendo, y de ser muerto. O sea, Jesús ya les estaba adelantando a sus discípulos que él iba a morir, que lo iban a matar y que luego resucitaría. Entonces Pedro, estoy en versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, en secretito, no para que los demás no escuchen, se lo lleva aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti. Quiérete, Señor. No permitas que eso te suceda. ¿Por qué tú vas a sufrir? No, tú no debes morir. Pobre de ti, no. Cuídate, le está diciendo Pedro. Pedro cree que está dándole un buen consejo a su maestro. En ninguna manera esto te acontezca. No, ¿cómo te vas a morir? Le está diciendo Pedro. Ahí es cuando Jesús dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dice Satanás? Satanás, hermano, hermana, simplemente significa adversario. O sea, la palabra Satanás es la palabra hebrea para adversario, enemigo. ¿Listo? No siempre va a hacer referencia a la persona de Satanás, el diablo, la serpiente antigua. No siempre. Satanás en sí significa adversario. En este momento, Pedro se estaba volviendo un adversario, porque estaba pretendiendo evitar que Jesús cumpliera la razón por la que vino aquí a la tierra. No nos olvidemos que el hecho de que Jesús venga a esta tierra y muera no era una casualidad, no era un accidente. Eso ya estuvo profetizado siglos atrás. Él vino específicamente para morir por nuestros pecados, para sufrir y morir por nuestros pecados y obviamente también resucitar. Si Él no moría, Él no resucitaba. Y si es que Él no moría, nosotros no podríamos ser salvos, porque esa era la única forma en que nosotros podíamos alcanzar salvación. En este momento, cuando Pedro le está tratando de convencer que no, ¿cómo es posible? No permitas que eso te suceda. Lo que está haciendo Pedro es ponerse de adversario. ¿Listo? Ponerse de enemigo. Por eso le llama Satanás, que significa literalmente adversario. ¿Listo? Y Jesús lo explica después. Dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro está más preocupado por, ay, que no me duela, ay, que no se muera. En eso está preocupado él, no en lo que Dios ya había determinado, que era que Jesús tenía que venir a morir. ¿Listo? Ahora, te voy diciendo que ellos no eran neófitos. O sea, ya habían tenido buen tiempo con Jesús para cuando Jesús les dijo esto. Ellos ya habían declarado que Jesús es el Mesías. Y se sabía, según Isaías 53, que el Mesías venía a morir por nosotros. El mismo Pedro que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el escogido, tú eres el que había de venir. Ese mismo ahorita le está diciendo, no, que no te acontezca. ¿Qué les parece? Y es que Pedro era muy impulsivo, se dejaba llevar por el momento. ¡Ay, que te vas a morir! No, por favor, no te mueras. Impulsivo. Hablaba. Y Jesús lo corregía. Le ha pasado varias veces. Esta es una bastante fuerte. Y en este caso se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Por eso Jesús lo trata con tanta dureza. Y por eso le dice Satanás. O sea, adversario. No es que el diablo se haya metido en Pedro, por si acaso. No es eso. No. Es que él se estaba poniendo como adversario. Satanás literalmente significa adversario. No siempre hace referencia a la persona de Satanás, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro, por favor. Porque un verdadero cristiano, por si acaso, no puede ser poseído por seres demoníacos. No puede. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano está protegido por el mismo Dios. Y nadie puede tocar a los que Dios protege. ¿Listo? ¿Qué tal si continuamos? Mateo 26, 69 al 75. Yomira, por favor, ayúdanos con esta lectura. Sí. Mateo
26:69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galilea. Tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué les parece? Yo mira, acaba de leer una parte donde dice, y Pedro se acordó de lo que Jesús le dijo. ¿Sabes dónde está lo que Jesús le dijo? El mismo Mateo 26, mismo capítulo, solo que en el versículo 30. ¿Qué tal si lo leemos muy rápido? Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, o sea, después de que ellos estuvieron en la última cena, ellos salieron y cantaron un himno, ¿no? De camino a Getsemaní, al huerto de los olivos, ellos cantaron un himno. Y continúa diciendo, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, o sea, se van a asustar esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús está profetizando que los discípulos lo van a abandonar. ¿Listo? Y continúa diciendo, pero después que haya yo resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí está Pedrito, el Pedrito pues el impulsivo, ¿no? Y habla, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se asusten, yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré, nunca me escandalizaré. Y Jesús le responde, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué te parece? Jesús estaba profetizando esto. Y continúa diciendo, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, mira, el impulsivo de nuevo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Qué te parece? Pedrito yéndose de boca todo el tiempo. Aunque me sea, ¿quién tenía que morir por quién? ¿Jesús por nosotros o nosotros por Jesús? Jesús tenía que morir por nosotros, no nosotros por él. Pero no, él está ahí yéndose de boca. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los demás discípulos, pues siguiendo pues a Pedrito, ¿no? Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Y luego sucede lo que acabamos de leer, lo que Yomira acaba de leer. Vienen a prenderle. Y Jesús les dice, a los que habían venido a prenderle, a los que venían con palos, con espadas, como si fuese un criminal, les dice, ustedes me buscan a mí, dejen que mis discípulos se vayan. Y toditos, despavoridos, desaparecieron. Y se cumplió la profecía que Jesús había dado. Pero Pedro, siendo, yo no sé si más valiente o quizás un poco alocado, quizás impulsivo, decidió acompañar a Jesús en secreto. O sea, él de incógnito se había metido al patio del lugar donde lo estaban juzgando, en ese juicio injusto que hicieron contra Jesús, en esa atrocidad de juicio que le hicieron. Pedro fue, pero fue y solo se pudo quedar afuera. Y estando afuera sucedió, estando en el patio sucedió lo que acabamos de leer. Y Pedro, por impulsivo, se metió en donde no debía meterse y terminó negando a Jesús 3 veces, tal cual Jesús lo había profetizado. Cantó el gallo, Pedro se acordó y lloró amargamente. Aquí está Pedro, aquí está nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, el impulsivo Pedro. ¿Qué tal si vemos otro ejemplo? Juan 18, 10 al 11. Yo mira, por favor. Juan 18, del 10 al 11. Sí, dice así
la palabra de Dios. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Otra vez vemos a Pedro tratando de interponerse entre Jesús y el trabajo por el que Jesús vino. Y Pedro, o sea, con las mejores intenciones, ¿ah? Él lo hacía con las mejores intenciones. Estamos en el mismo momento, estaban en Getsemaní, vinieron a prenderle, solo que Juan nos da más detalles. Mateo no nos dio ese detalle, Juan nos dio ese detalle, que Jesús al ver que venían, sacó su espada y ¡bim!, le cortó la oreja a Malco, ¿no? Un siervo del sumo sacerdote, creo que era. Bueno, la cuestión es que le corta la oreja. Impulsivo, sin pensarlo dos veces. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo en ese momento Jesús? Estaba convirtiendo a los discípulos en matones. Claro, si van a responder así, es que eran matones. Y de lo que tanto los acusaban, Pedro lo estaba haciendo realidad. Por eso Jesús le dice, guarda esa espada. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado se refiere a su muerte? ¿No la he de beber? Jesús tenía un objetivo que cumplir en esta tierra. Para eso había venido. Y vemos otra vez a Pedrito, impulsivo, con las mejores intenciones, pero poniéndose en contra de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que luego Jesús sana a este hombre que le habían cortado, bueno, Pedro le había cortado la orejita, ¿no? Jesús lo sana. Y todos calladitos. Los discípulos se van y se llevan a Jesús. Ay, Pedrito. Ay, Pedrito. Pero ¿sabes qué? Las experiencias de Pedro nos ayudan a identificarnos con él. Porque ¿quién de nosotros no se ha pasado de boca más de una vez? ¿Quién de nosotros no ha sido muy impulsivo, ha prometido cosas que luego nunca cumplió porque no pudo cumplir? Que desde el comienzo sabía que no iba a poder cumplir, pero igual habló. ¿Quién de nosotros no le ha pasado lo que le pasa a Pedro? Gracias a estas experiencias podemos empatizar con los apóstoles. Reconocer que ellos son seres humanos como nosotros. Y aún siendo imperfectos, Jesús mismo los escogió para el ministerio tan especial que los escogió. Así como a ti y a mí, tan imperfectos como somos, Jesús mismo nos escogió para su labor, para su trabajo, para su ministerio. Tan imperfectos como lo somos. ¡Qué maravilla! Mira, el mismo Pedro, aún después de que Jesús resucita, y ya pasan años, ¿no? Aún siendo ya mayorcito, aún todavía cometía errores. Ustedes se acuerdan, bueno, los que han estado conmigo hace unas semanas que hablamos del libro de Gálatas, ¿se acuerdan cómo Pablo increpó a Pedro porque estaba siendo hipócrita? ¿Se acuerdan? Eso pasó años después. Y es que Pedro estaba en proceso de perfeccionamiento. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Eso dice la Escritura, y eso estaba pasando con Pedro. Estaba siendo perfeccionado, así como tú, así como yo. Por lo tanto, hermanos, seamos humildes. Reconozcamos lo imperfectos que somos y la necesidad imperiosa que tenemos de que Dios nos depure, nos mejore, nos desarrolle su carácter en nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. Y donde uno empieza a decir, no, yo ya no necesito, yo ya tengo lo que necesito, ya tengo suficiente, ya no quiero más, pues ahí ese alguien está demostrando una gran falta, un orgullo terrible que Dios va a quebrar. Hasta el más anciano de nuestros pastores necesita sí o sí la ayuda de Dios, porque todos somos imperfectos, hasta el momento en que muramos, claro. Juan 21, del 1 al 19, nos va a contar algo muy especial. En este caso yo lo voy a leer. Quiero que pongan mucha atención, porque este es ya el último capítulo del libro de Juan. ¿Listo? Y miren lo que sucede, ¿no? Esto pasa después de que Jesús resucita.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Entonces, ¿dónde estaba Pedro? En el mar de Tiberias, junto con los otros discípulos. Y se manifestó de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hasta este momento no habían reconocido que era Jesús quien les estaba hablando. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Juan es el discípulo a quien Jesús amaba. Juan fue aquel que se dio cuenta, este que nos está hablando, este que nos dijo que eche las redes y un montón de pescado, es Jesús. Porque tiempo atrás, antes de su muerte, Jesús había hecho el mismo milagro. Algunos se acordarán. Había hecho exactamente el mismo milagro. Entonces él se acordó, es Jesús. Y mira lo que hizo el impulsivo de nuestro amigo Pedro. Simón Pedro entonces, apenas oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. O sea, estaba en paños menores, ¿no? Porque estaba pescando, ¿no? Se iba a mojar. Entonces él inmediatamente se puso su ropa y con todo y ropa se echó al mar. ¿Te imaginas? O sea, se quita la ropa para no mojarla, pero por la emoción de ver a Jesús se pone la ropa y se tira al mar. Y se mojó con todo, continúa diciendo. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra como 200 codos, o sea, no estaban lejos de la tierra. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, milagrosamente la red no se rompió. Entonces les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque ellos ya sabían quién era, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero no se queda la historia ahí. Continúa diciendo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Curioso que no se le pregunte a nadie más. Le pregunta específicamente a Pedro. Y entonces Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió entonces Jesús a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro seguramente se preguntará, ¿pero por qué me estás preguntando 2 veces? Ya te dije que sí. ¿Es que acaso no me crees? Pero Pedro, eso pensándolo en su mente seguramente, pero él simplemente respondió, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús por segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Y entonces Jesús por tercera vez le dijo Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué se entristeció en esta tercera vez? ¿Sabes por qué? Porque Pedro se acababa de acordar que él había pues traicionado a Jesús. ¿Cuántas veces lo había negado? 3 veces. Ahora Jesús le estaba restaurando. Por eso le preguntó 3 veces. ¿Me negaste 3 veces? Yo te pregunto 3 veces. ¿Me amas? Jesús, pero Simón al comienzo no le entendió, pero a la tercera vez entendió de qué estaba sucediendo. Se acordó de lo que él había hecho y entendió que Jesús estaba haciendo referencia a eso que él había hecho. Y entonces le dijo, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo.
Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Jesús acababa de perdonarle lo que Pedro había cometido. Lo estaba perdonando en este momento. 3 veces me habías negado, 3 veces te perdono y te digo, te restauro, ¿cómo se dice? Te repongo, te demuestro el ministerio que te estoy dando. Apacienta mis ovejas. ¿Sí? Tú eres el líder aquí, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y aquí tenemos a nuestro grandioso Pedrito. Realmente es una persona muy especial. Podemos aprender tanto de él. Es este impulsivo Pedro quien nos escribe estas 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Y ahorita vamos a ver de qué tratan sus cartas. Pero yo sé que ahora, sabiendo quién es este Pedro, vamos a poder entender mejor por qué Pedro nos pide lo que nos pide. Porque Pedro se conoce a sí mismo y en base a su propia forma de ser y las cosas que ha vivido, nos va a pedir lo que nos va a escribir. ¿Listo? Al igual que nosotros, Pedro era imperfecto. Un dato más acerca de Pedro era que se le hacía muy difícil perdonar. Tanto perdonar a los otros como perdonarse a sí mismo por las cosas que él mismo cometía, los errores que él mismo tenía. ¿De dónde sacas eso, hermano? Lo vamos a ver en Mateo 18. Ahora, en Mateo 18 vamos a encontrar varias cosas muy importantes que quiero que hoy compartamos. ¿Listo? Entonces, quiero que pongamos mucha atención. Pero antes de ir ahí, como siempre, vamos a ir a la parte de las preguntas. ¿Listo? Amados hermanos, ustedes saben, a mí me encanta escucharles sus voces, quiero oírles participar. Vamos ahí. Pastor, perdóneme, ¿puedo hacer un par de preguntas? Sí, claro que sí. Buenas noches, antes que nada, buenas noches a todos los presentes. La primera es, ¿a qué se refería o por qué utiliza esa presentación el Señor cuando dice el Hijo del Hombre? Obviamente que con H mayúscula, ¿no? Y lo segundo es, ¿cómo se entiende el hecho de que se aparezca el Señor y nadie lo reconozca? Claro, se acepta por fe, pero, o sea, ¿podría más o menos darnos un detalle de a qué se refiere exactamente eso? Sí, claro que sí. A ver. Habiendo estado con el Señor y luego ahora no lo reconozcan y gracias a los hechos es que se dan cuenta que es Él, o sea, su figura era una figura tipo espectral, o ¿a qué se refiere? ¿Puede, por favor, ilustrarnos un poco? Sí. A ver, entonces, a tu primera pregunta, ¿por qué se utiliza la presentación de el Hijo del Hombre? Por las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Daniel, el profeta, habla acerca de este Mesías y lo compara, lo dice, lo llama el Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Significa siervo. ¿Listo? Cuando habíamos hablado del Evangelio de Marcos, habíamos tratado este tema, que la palabra hijo no siempre significa descendiente, sino que significa también siervo. Jesús vino a servir al hombre. Así como vino a servir a Dios, Hijo de Dios, vino también a servir al hombre, Hijo del Hombre. ¿Listo? Entonces, de ahí viene la palabra hijo, por eso le llaman Hijo del Hombre, haciendo referencia directa a la profecía de Daniel, en la que Jesús, el Mesías, venía a ser un siervo del hombre. Repito, él vino a servir al hombre porque él vino a morir por nosotros, morir por el hombre. ¿Sí? Él vino a servir. Okay. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cómo se entiende que Jesús se aparezca y no lo reconozcan? Hermano, ¿te acuerdas, según lo que acabamos de leer, en qué momento ellos estaban pescando? ¿Ellos estaban pescando en la mañanita o estaban pescando en la noche? En la noche, claro. En la noche. No solo eso. Sino que también, o sea, hay otra parte también de la palabra de Dios donde habla que él también se apareció, a los otros discípulos después que él resucita, ¿no? Y se aparece también a un grupo de gente, a un par de personas, me parece, que estaban camino a Jerusalén, algo así. A ver, entonces, mira, vamos a terminar de contestar y vamos a seguir. Ok. Entonces,
Era de noche. Ellos estaban cerca de la costa, pero no tanto. ¿Listo? Y no te olvides que es una playa, o sea, no es que era una ciudad donde habían luces, entonces realmente no lo pudieron distinguir. Pero cuando vieron lo que sucedió, que echaron las redes y al toque los peces se llenaron, se acordaron de aquel milagro que hizo Jesús tiempo atrás. Y entonces Juan gritó, este es el Mesías. Y entonces así se explica todo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cuando Jesús resucita, Él resucita con un cuerpo glorificado. Un cuerpo diferente, pero era un cuerpo. ¿Por qué? Porque hasta se daba el lujo de comer. Acabas de ver que Jesús comió con sus discípulos, ¿no es cierto? Entonces, Él se apareció con un cuerpo glorificado, con el cual Él podía traspasar las paredes. Cuando Él fue a visitarlos por primera vez, se apareció dentro del cuarto donde ellos estaban. ¿Te acuerdas cuando Tomás decía, si no toco tus heridas, no creo que... Jesús se apareció, se traspasó la pared y se metió ahí. ¿Listo? Porque Jesús ahora estaba en un cuerpo glorificado. Luego de su resurrección, aquella kenosis, o sea, ¿te acuerdas? Es que yo no sé si tú estuviste con nosotros cuando hablamos del libro de Filipenses, pero en el libro de Filipenses se habla de que Jesús, cuando vino como hombre, Él se había despojado a sí mismo de sus atributos como Dios, ¿te acuerdas? Él se había despojado a sí mismo para venir como hombre, pero ahora que había resucitado con su gloria, con su gloria como Dios. Entonces Él tenía todas las facultades como Dios para aparecerse donde Él quería, para hacer lo que Él quisiera, para todo, porque ya había resucitado, ya estaba glorificado. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora sí, muchas gracias más bien a ti. Estas preguntas son muy interesantes. Por favor, si tienen más preguntas, escríbanlas. Es mejor por escrito, porque así también nosotros podemos responder por escrito de una forma un poco más profunda. ¿Ya? Ahora sí, quiero escucharles, hermanos, sus hermosas voces. ¿Cuál era el nombre con el que Pedro nació? ¿Cuál era su nombre original? Simón. Correcto. Segunda pregunta, ¿qué significa Pedro? Piedrita. Piedrita, ¿ya? Cuando ese versículo dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra que se traduce por roca es Petra. ¿Listo? Petros, Pedro, piedrita. Petra, roca grande. Jesús es la roca, Jesús es esa Petra, pero él, Pedro, es piedrita, Petros. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. ¿Cómo conoció Pedro a Jesús? A través de su hermano. A través de su hermano. Eso, a través de su hermano llamado Andrés. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Estaba Pedro casado? Sí. Sí. Si tenía suegra, estaba casado. ¿Listo? Ahora, ¿tenía hijos? No se sabe. La Biblia no lo menciona. Entonces, si la Biblia no lo dice, nosotros no vamos a especular. No sabemos. ¿Listo? No sabemos. Es muy probable que sí, pero no sabemos. Siguiente pregunta. ¿En qué trabajaba Pedro? Pescador. Pescador. Un pescador Galileo. Perfecto. Por último, ¿es Pedro el primer papa? No. No, negativo. Efectivamente no. La roca donde la iglesia se fundamenta, ¿es Pedro? No, es Cristo. No, Cristo. Cristo. Es ¿Listo? Cristo. Y la última pregunta, ¿era Pedro perfecto? No. Era un ser humano Era impulsivo. y como yo. Es Pedro el Muy primer paso. impulsivo, con errores, incluso más de una vez se interpuso entre lo que Dios había designado para Jesús, hasta que Jesús incluso le dijo, ¿qué le dijo Jesús en ese momento? Cuando él le dijo, no, ¿qué va a pasar eso? Satanás, le dijo. O sea, adversario, ¿ya? No se me vayan a olvidar, por favor, que eso no significa que que Pedro haya sido poseído por Satanás. No. Satanás significa adversario, ¿ya? Nada más, por favor. Muy bien. Ahora sí, Mateo 18. ¿Listo? Este capítulo está lleno de cosas súper interesantes que tenemos que ver. Y Pedrito nuevamente es aquí parte de los protagonistas en este capítulo. Así que empezamos de una vez. Comienza diciendo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, esto sucedió tiempo antes de que Jesús fuera crucificado. Esto es antes de su crucifixión. Los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
O sea, entre ellos seguramente habían ya estado discutiendo, ¿no? ¿Quién de nosotros es el jefe acá? ¿Acaso no la tenían clara que era Pedro? No, la verdad es que no la tenían clara. Pedro era el más impulsivo, o sea que de facto él asumía el liderazgo, pero realmente él era el líder entre todos. O sea, no lo sabían, aún no lo habían determinado. Entonces le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces Jesús llama a un niño. ¿Listo? Daniel, pongamos, que se llamaba el niño, se llamaba Daniel, vamos a ponerlo así, ¿ya? Danielito, ven. Y entonces lo puso en medio de ellos. Ahí están los 12 discípulos, ahí está Danielito, ¿no? Chiquitito ahí. Y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿qué? O sea, ¿tengo que ser un niño para poder ser salvo? ¿Qué está pasando? Jesús no está hablando del nuevo nacimiento. Él les hubiese dicho, si no nacéis de nuevo, eso le dijo a Juan, a Nicodemo, pero ese es otro asunto. Acá te está diciendo que si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? A ver, ¿qué tal si con preguntas siempre podemos responder fácil? Dice, ¿qué hacen los niños cuando están en grupo? Tenemos que ponernos en el contexto, ¿ah? En el contexto están un grupo, los 12 discípulos, están discutiendo, están preguntándose quién es el mayor, quién gobierna a los demás, quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, en ese contexto, preguntamos, ¿qué hacen los niños cuando están en grupo? ¿Se ponen a pelearse entre ellos para saber quién de ellos manda? No. ¿O simplemente se ponen a jugar? A jugar, Entre ellos, así es, entre ellos, hasta que alguien no haga diferencias, para ellos todos son iguales, ¿ah? Niños y niñas incluso, niños pequeñitos, ni diferencias hacen entre niños y niñas, se ponen a jugar, a correr, para ellos es lo mismo, todos son iguales. ¿Por qué? Porque son humildes. Los niños de pequeñitos son humildes. Jesús llama al niño, el niño obedeció, punto. Es esa humildad, es esa característica de los niños, que es su humildad, la que Jesús nos está pidiendo aquí. Yo le quería decir algo. Los niños son crédulos. Todo lo que el adulto dice, el niño cree. Si el adulto le dice es blanco, el niño cree al adulto, pero conforme va creciendo, comienza a decir, no, me ha mentido. Por eso es que cuando nos dicen, el que acepta a Jesucristo tiene que volverse como a niño, tiene que creer, sin ver, tiene que creer. El niño cree, ¿no? Aunque no ve, cree, y esa es su fe. Por eso cuando uno acepta a Jesucristo, tiene que volverse como a niño y creer. Así es. Ahora, hermano, mire, acá tenemos que ver algunas cositas. Los niños, como dice aquí el hermano, tienen muchas virtudes, pero también tienen varios defectos. Por ejemplo, un niño es ignorante. Un niño es débil. Los niños tienen defectos. Tienen muchas virtudes, pero también tienen muchos defectos. ¿Será que Jesús nos está pidiendo que también seamos ignorantes como niños? ¿O será que nos está pidiendo que seamos débiles? No, claro que no. Tenemos que ponernos en contexto, ¿sí? De acuerdo a este contexto, cuando tienes a los discípulos peleándose entre ellos para saber quién es el mayor entre ellos. En ese contexto, de acuerdo a ese contexto, vamos a entender cuál es la cualidad que Jesús está pidiendo del niño. ¿Qué es lo especial que tenía ese niño que ellos tenían que tener? ¿Ok? Entonces, ya estamos en eso. Estamos viendo ahorita, si no os volvéis a hacer como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hemos visto que los niños son humildes y vamos a continuar. Vamos a ver si es que esto que acabo de decirles de la humildad, si es que era cierto. Porque si es que es cierto, Jesús lo va a explicar después. Vamos ahí, poco a poco. Continuamos. No entraréis en el reino de los cielos. Todo verdadero creyente es, en ese sentido, como un niño. Es humilde. ¿Sabes por qué? ¿Qué se te pidió a ti para que inicies en la vida cristiana? ¿Cómo comienza todo? ¿Dando un examen de entrada? No. ¿Qué se te pide? Fe, creer. Como bien dijo aquí nuestro hermano, los niños creen. Los niños creen. Nosotros creemos. ¿Qué se te pide a ti para ser salvo? Creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, tiene fe. Todo se resume a eso. Todo comienza por la fe. Pero ¿por qué tenemos fe? Porque somos humildes. Porque sabemos que necesitamos de Jesús.
lo reconocemos, te necesitamos. Que si confesares con tu boca que Jesús existió, no, Jesús es el Señor. Tú estás poniendo a Jesús como tu Señor. No solo que, tu fe no es solo creer que Jesús existió. Los demonios saben que Jesús existió, hasta tiemblan porque saben que Dios existe, pero eso no los hace salvos. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es tener fe? Es creer en Jesús, pero creer en Jesús con todo y su palabra. Jesús es el Señor, creer eso. ¿Listo? Los niños creen, nosotros tenemos que creer. ¿Por qué ellos creen? Porque son humildes, saben que son ignorantes y que entonces por eso creen. Mis padres saben más que yo creo. Y creo sin darle vueltas, yo creo. ¿Listo? Todo nuevamente se resume, se centra en esa cualidad de humildad que los niños tienen. Vamos a verlo, vamos a ver cómo se arregla, se clarifica todavía más después. ¿Listo? Continuamos, dice... así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille. ¿Listo? Mira cómo Jesús está resaltando en estos niños su cualidad de ser humildes. Por eso dice, así que cualquiera que se humille. ¿Ya? Jesús mismo nos ha dado aquí la respuesta. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y habíamos visto que los niños, entre ellos, no andan buscando quién es mayor y quién no. Para ellos, todos somos iguales. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Aquel que es humilde y que no anda buscando ser el mayor entre los demás. ¿Te das cuenta cómo lo está poniendo Jesús? Él es el mayor, porque todos van a estar del mismo nivel, así que todos somos pueblos mayores. Tanto el mayor como el menor. Todos estamos del mismo nivel, todos somos igual de humildes. Todos somos iguales ante Dios. ¿O me equivoco? Todos somos iguales a los ojos de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A ver. Dice el mismo Jesús, la línea anterior, que si no somos como niños, si no nos volvemos como niños, entonces no entramos en el reino de los cielos. Después nos dice que cualquiera que se humille como este niño, la cualidad que él está buscando, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que todos los que entramos, porque dice que si no eres como niño no entras, entonces que si eres como niño, eres humilde, entras. Todos los que entramos en el reino de los cielos somos los mayores. Eso está muy claro en el reino de los cielos, porque todos estamos en un nivel. Y cualquiera que en mi nombre, que reciba a mi nombre, ¿okay? Cualquiera que recibe en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Porque donde está la humildad, ahí obra el Espíritu Santo y ahí está Jesucristo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cualquiera que nos recibe, ¿a quién está recibiendo? A Cristo. No te olvides que está diciendo que tú tienes que ser como niño para entrar en el reino de los cielos. O sea, para ser salvo. Eso significa que todos nosotros, no solo los niños, sino todos nosotros, tenemos esta cualidad. Si no, no seríamos salvos. ¿Listo? Está hablándonos a todos y está hablando de todos nosotros. Y por eso, en medio de esto, dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como estos, como este, o sea, los que son salvos, a mí me recibe. ¿Listo? Ahora, después de esta afirmación tan poderosa, en tu Reina Valera probablemente vas a encontrar un título adicional, ahí va a decir una cosita. Pero ¿sabes qué? Te cuento algo. Ese título que vas a encontrar ahí no está en los idiomas originales. El texto original no tenía ese título. Eso fue agregado después por la editorial para que sea más fácil ubicarte en lo que estás leyendo. Pero que no te confunda, porque lo que sigue es parte de la misma prédica de Jesús. Es parte del mismo momento. ¿Listo? No, yo no es que no me voy a otro tema. No quiero que te confundas. Es el mismo tema del que va a hablar Jesús en los siguientes versículos. Por favor, nunca te olvides. Los títulos son cositas que fueron agregadas por las editoriales. Tú no te guíes por eso. Tú lee completo todo para que puedas entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, mira, continúa diciendo, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿quiénes son esos pequeños? Cualquiera de nosotros como creyentes.
Porque para poder ser creyentes tenemos que ser humildes, por lo tanto, cualquiera de nosotros estamos dentro de este grupo de estos pequeños. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino. ¿Sabes lo grandes que son esas piedras? Son pesadísimas. Y que se hundiese en el fondo del mar. Así de terrible es ser de tropiezo para un cristiano. No nos olvidemos, ser pequeñito no significa que eres chiquito de edad, sino que eres cristiano. ¿Listo? Ok, me están diciendo que el tiempo se nos ha acabado. Y estábamos entrando en lo más picante. Porque es justo aquí donde la Biblia, uno, va a hablar de, y va a explicar eso de atar y desatar. Va a hablar y va a explicar eso de donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. También va a hablar de perdonar 70, 27. Todas esas cositas justo están aquí. Y justo las tenemos que tratar. Se nos acabó el tiempo. Pero el próximo miércoles, de frente nos vamos a este tema. Amados hermanos, les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros un miércoles más. Hay varios nuevos nombres que no había visto antes. Les agradezco su participación. Y si quieren continuar este tema, pues por favor, el miércoles siguiente a las 9:30 nos encontramos bajo el mismo link, ¿ok? Muchísimas gracias, hermanos. Me despido. Que Dios me los bendiga. Ok, José, muchas gracias a doctor José Esteban Pacheco Velarde, a la hermana Rosemary Luza. La pregunta que ha hecho, le vamos a recalcar la respuesta en su celular. Hermana Rosemary, por la falta de tiempo ya se nos fue. Lamentablemente solo tenemos 1 hora, por eso es muy valioso, hermanos, que sus preguntas las hagan escrito y así es más fácil poder responderles después y avanzar con la ponencia, ¿ya? Bueno, ahora para terminar quiero pedirle una oración, por favor, al pastor Jorge Raúl Llemosas, que nos está acompañando el día de hoy, y díganos en una oración final, pastor, para estar despedidos. Amén. Señor Jesús, te damos primeramente las gracias por este momento que nos has reunido aquí en este Zoom para poder aprender más acerca de tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú bendigas al expositor y a todo este equipo de trabajo, Señor, que están haciendo estas enseñanzas. Padre Santo, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí presentes, que ahora que nos vamos a descansar, que mañana renovemos fuerza para seguir adelante en tus buenos caminos. Gracias, Padre Santo, por este ministerio y por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y por todo lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y que tu Espíritu Santo esté morando en cada corazón, en cada vida y que esté haciendo la obra. Y sobre todo, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús por esta pandemia que ya cese rápidamente para que todas las iglesias vuelvan a sus templos, podamos volver a abrir nuestras puertas y poder congregarnos, tener escuela dominical, culto para adultos, jóvenes, ministerio de alabanza, adoración, enseñanzas. Gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos y todos decimos amén. Amén, hermanos. Amén, pastor. Bueno, hermanos, nos estamos viendo el siguiente miércoles, la siguiente semana. Muy agradecidos a todos ustedes y ha sido un gusto poder tenerlos. Recordarles que es el mismo link todos los días miércoles. Puedes invitar a tus amigos y darles el mismo link. Ok, cuídense mucho. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, hermana. Saludos. Bendiciones.